Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en este análisis del tema 8 de Psicopatología 1. En este repaso vamos a mantener un enfoque súper objetivo sobre cómo el manual DSM-5-TR clasifica hoy en día aspectos tan fundamentales como la sexualidad humana y el género. Es un área compleja, sin duda, pero estructurarla bien es la clave para dominarla por completo. Nuestra hoja de ruta de hoy arranca con la introducción a la psicopatología sexual. Pasaremos a las fases y disfunciones con su etiología, analizaremos las parafilias frente a los trastornos parafílicos, veremos sus tipos y cerraremos con la clínica de la disforia de género. Todo este inmenso bloque clínico se sostiene básicamente sobre tres grandes pilares. Tenemos los problemas puramente funcionales o mecánicos, tenemos las atracciones atípicas que llegan a causar algún tipo de daño y finalmente esa incongruencia entre el sexo biológico y la identidad de género. Pasamos al segundo punto, fases y disfunciones sexuales. Básicamente, los manuales nos dicen que una disfunción aparece cuando el ciclo normativo de respuesta sexual se rompe. Y claro, el diagnóstico depende exactamente de dónde esté el fallo. ¿Es en la fase de deseo? ¿Acaso en la fase de excitación? ¿O quizá en la fase de orgasmo? Dar con la fase concreta que falla es absolutamente clave para encajar el diagnóstico. Tercer punto, etiología de las disfunciones. A ver, el origen de estos problemas casi nunca es uno solo. La literatura nos habla de una especie de regla de 3 para entender sus causas. Primero, factores intrapsíquicos, que vienen a ser la mochila que traemos de casa, cómo nos educaron sexualmente. Segundo, los interpersonales, que tienen que ver con la dinámica de la relación y los problemas de comunicación. Y por último, las causas puramente orgánicas. Y resulta fascinante ver cómo esto último, los factores orgánicos, se manifiestan de forma tan sumamente directa. Fijaos, un problema neurológico, un desajuste endocrino o una enfermedad vascular. Literalmente pueden traducirse de forma fisiológica en dolor físico durante el coito, en una disfunción eréctil o en un deseo hipoactivo. Muchas veces, la raíz de todo el problema está simplemente en la mecánica del cuerpo. Cuarto apartado, parafilias frente a trastornos parafílicos. Ojo aquí, porque esta distinción es sin duda alguna la actualización más importante de la psicopatología moderna. Tener un interés sexual atípico es una parafilia. Punto. Es una variación natural. El problema, el trastorno psiquiátrico real, aparece única y exclusivamente cuando eso genera un malestar clínico importante en la persona o cuando hay un riesgo o un daño a alguien que no ha dado su consentimiento. Es una línea roja completamente fundamental. Punto número 5. Tipos de trastornos parafílicos. El DSM-5 detalla 8 tipos principales, y lo más práctico para estudiarlos es dividirlos estratégicamente en 2 grandes bloques. Los 4 primeros, la pedofilia, el voyerismo, el froteurismo y el exhibicionismo, conllevan un claro riesgo criminal porque implican a víctimas que no consienten. En cambio, los 4 últimos, como el masoquismo, sadismo, fetichismo o travestismo, son prácticas que muchísimas veces se dan bajo consenso absoluto entre adultos. Por poner un ejemplo súper concreto, el fetichismo. ¿Cuándo cruza la línea y se convierte en un problema clínico real? Pues exactamente cuando la persona necesita ese objeto inanimado o esa parte específica del cuerpo, hasta el punto de que tener un encuentro sexual normal resulta completamente imposible sin ello. Lo mismo ocurre con el trastorno de travestismo. Los criterios son súper rigurosos. Nos exigen que haya un malestar significativo mantenido durante al menos 6 meses. Y además incluye especificadores clínicos muy concretos, como la autoginofilia, que es cuando la excitación viene generada por pensamientos o imágenes de uno mismo como mujer. Todo, como podéis ver, está medido al milímetro. Y bueno, más allá de esos 8 grandes bloques del DSM, la literatura académica recoge un montón de comportamientos adicionales. Hablamos de zoofilia, coprofilia, necrofilia. Es una prueba más que evidente de que el continuo clínico del comportamiento sexual humano es increíblemente amplio. Sexto y último gran bloque, clínica de la disforia de género. Aquí damos un giro radical. Dejamos totalmente atrás la atracción sexual y nos metemos de lleno en la identidad humana. La palabra clave, el núcleo absoluto de esta definición, es incongruencia. Esa discrepancia marcada entre el sexo biológico asignado y la identidad que la persona experimenta. Pero cuidado, para cumplir los criterios del manual, esta incongruencia tiene que ir obligatoriamente acompañada de un malestar clínico o un deterioro funcional. Si miramos los modelos etiológicos en psicopatología, la verdad es que nos dicen que nos faltan explicaciones definitivas. Nos invitan a ver la relación entre la biología y la identidad no como un sistema binario rígido o en cajas separadas, sino como un continuo clínico súper complejo y lleno de matices. El temario también destaca algunos indicadores tempranos muy concretos que se suelen ver en la etapa infantil, cosas como preferencias tremendamente marcadas por ciertos tipos de ropa, o en el caso de las niñas, un rechazo frontal y absoluto hacia colores tradicionalmente asociados a su género asignado, como puede ser el color rosa.
Y si echamos la vista atrás históricamente, es fascinante ver cómo evoluciona todo esto. La definición de lo que consideramos patológico avanza a la vez que la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en 1973, un hito histórico brutal cuando se sacó oficialmente a la homosexualidad de los manuales psiquiátricos. O en 2013, cuando por fin el DSM-5 separó de forma clara las parafilias de los trastornos. Todo esto nos deja con una reflexión final espectacular para cerrar este análisis. Viendo cómo nuestra experiencia humana en constante cambio sigue moldeando estos parámetros clínicos, ¿cómo creéis que van a redefinir los manuales del futuro esa frontera entre lo que es una simple variación normal y lo que es verdaderamente un trastorno patológico? Desde luego, es una pregunta que nos deja muchísimo en lo que pensar.